Hola, ¿qué tal? Queremos darte la bienvenida a iglesiasinmuros.com. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por acompañarnos aquí en esta reunión donde podemos compartir el mensaje de gracia y salvación a todos aquellos que nos sintonizan a través del Internet. Es increíble cómo hoy, gracias a la tecnología, podemos estar reunidos aquí donde no hay distancia ni fronteras que nos separen, donde lo que nos une tiene nombre y se llama Jesucristo, y su mensaje es de gracia y salvación. Hoy es un gran día, eso sin importar cuáles sean las circunstancias que te rodeen, porque respiras, tienes vida, y mientras tengas vida tienes grandes oportunidades delante de ti. Iglesiasinmuros.com es una iglesia cuyos miembros se congregan desde diferentes partes del mundo a través del Internet. Y el día de hoy estamos estudiando el tema de la renovación de la mente. Esta maravillosa verdad que es clave y es fundamental para que podamos alcanzar una verdadera transformación espiritual en tu vida. Y cuando logramos ver con claridad las áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas, con respecto al pecado y a los retos de nuestra vida, en particular, el día vamos a tocar el tema de estar conformes al mundo o estar amoldados al mundo actual, mundanales. Para ello vamos a analizar el pasaje que tenemos como base para este estudio y que está en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así es que vamos a leer juntos este versículo que dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, nótese, en adoración espiritual, que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados, transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Bueno, quiero mencionar algunos antecedentes antes de entrar de lleno en este tema. Yo fui criado y educado en un sistema religioso donde se decía que lo mundano eran solamente las cosas malas, algo así como emborracharse, drogarse o bailar pegadito, o, mujeres entrando en un recinto sagrado sin cubrirse la cabeza. Eso era considerado mundano. Ese fue el panorama de mis primeros años de vida. Años más tarde en mi vida cristiana aprendí que además había todo un listado de reglas religiosas muy estrictas, que si hacía yo algo fuera de estas reglas era considerado entonces del mundo. Y por consiguiente, eso me apartaba de Dios. No me daba cuenta de lo estrecha que era mi idea de la vida mundanal. Y que muchas de las cosas que hacía yo dentro de la iglesia, que no eran consideradas del mundo, pero que hoy yo me puedo dar cuenta que eran tanto o más mundanas que aquellas que yo consideraba como lo mundano. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo es que la Biblia define lo mundano, cuáles son los comportamientos realmente mundanos para que podamos entender mejor a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla de amoldarnos al mundo. Y es mi oración que Dios traiga a nuestras mentes revelación que nos permitan entender esta parte que es tan importante en nuestro camino hacia la renovación de nuestra mente y de nuestra forma de pensar. Que podamos entender qué es lo que significa vivir en el reino y cuál es la diferencia entre vivir mentalmente en un mundo o vivir bajo el reino del nuevo pacto en la dimensión del Espíritu de Dios. Vamos a buscar las palabras que son utilizadas en el Nuevo Testamento para mundo. La primera la encontramos en Romanos 12:2 y es la palabra griega ion, o en el latín seculum, que esta palabra se refiere a era, tiempo, generación, raza. De ahí se deriva la palabra secular, que es tan utilizada por los religiosos modernos, refiriéndose a no se adapten a esta era, donde la gente está viviendo de acuerdo a las modas actuales. Se habla de que hay una separación entre lo religioso y lo secular, que si la música secular y la música para Dios. Yo no creo que haya música secular ni música para Dios, sino lo que es en lo que tú estás cantando y en el fondo de tu corazón.
Bueno, el día de hoy no vamos a tocar ese tema, si no nos perdemos aquí un buen rato. Vamos a ver. El segundo versículo donde viene algo a este respecto de la palabra mundo es en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2, donde dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Aquí en Efesios 2 el apóstol Pablo utiliza una palabra distinta para mundo, utiliza la palabra cosmos o la palabra del latín mundi. Y esto se refiere a los que seguimos al sistema, a la era que nos rodea, a la gente que nos rodea. El tercer uso que encontramos para la palabra mundo lo podemos encontrar en Juan 3:16, que dice así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra que se utiliza aquí es cosmón o mundo, ¿sí? O sea, la gente que habita el planeta. Mundo quiere decir también la gente que habita el planeta que fue creado por Dios. La raíz de la palabra cosmo tiene un significado que incluye lo que nos cubre. Por ejemplo, la palabra cosmetología tiene que ver con lo que nos ponemos exteriormente, el maquillaje, pelucas, etcétera, la ropa, la forma de vestir, incluye lo que nos rodea. Esta es la manera como el mundo se conduce, en comportamiento, en actitud, en convicciones, en sistema, en ética, etc. Vamos a regresar nuevamente a lo que decía el apóstol Pablo. No se amolden al mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no nos está diciendo que no amemos al planeta Tierra, que no amemos el lugar donde vivimos. Nótese que utiliza la palabra amoldar, conformar, adaptar. Dios creó la tierra para que nosotros la disfrutásemos. Todo lo que Dios ha creado es bueno. En Isaías 6:3 dice, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Debemos de entender cómo es que el pecado ha afectado la creación natural. Sin embargo, esto no le quita al mundo su valor. La creación es la gloria de Dios, manifiesta en todo momento. Debemos renovar nuestra mente para recuperar nuestra habilidad para reconocer la gloria de Dios en toda la creación. Y es mi oración que tú tengas la revelación para que tus ojos aprendan a ver esa gloria que rodea, con la que Dios ha elevado su creación, en lugar de mirar lo negativo que nos rodea. Las noticias nos comparten lo negativo, tragedias, enfermedades, crímenes, pero el mundo es mucho más que eso. Es una maravillosa creación que ha sido afectada por el pecado. Nos llena de desaliento, de temor, de duda, de ira, de indignación. Y por esta razón es realmente importante en estos tiempos de zozobra que nosotros entendamos la importancia que tiene el poder renovar nuestra mente para que podamos ver y disfrutar lo que es realmente la gloria de Dios en la tierra. No nos adaptemos al mundo, no amemos al mundo tal como viven en él. Vamos a ver, 1 de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo no tiene amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! Aquí Juan nos está dando una amplia explicación de lo que es el sistema del mundo, que vamos a utilizar para explicar un poco más este tema. Entendamos que todos nosotros tenemos deseos genuinos, legítimos, auténticos. Ahora bien, el pecado
Es gratificar un deseo legítimo dado a nosotros por Dios de una manera ilegítima. Lo voy a repetir una vez más. El pecado es gratificar un deseo legítimo dado por Dios a nosotros de una manera ilegítima. El sistema del mundo dice, cualquiera que sea tu deseo, tenlo, obténlo, alcánzalo, tú te lo has ganado, tú te lo mereces, ¿a poco no? Y las más de las veces te dice, obténlo por cualquier medio, haz lo que tengas que hacer para alcanzarlo. ¿Has escuchado el refrán que dice, el fin justifica los medios? Como se dice en el versículo 16, la codicia de los ojos. Recordemos que cuando David cayó, él primero vio y luego deseó. El mundo te va a decir, tú te lo mereces, obténlo, te corresponde, pero Juan nos dice, no ames ese sistema que te dice lo que tú quieras, lo que se te antoje. Ve y obténlo porque eso está bien. Esto contrasta a lo que dice el versículo 17. El mundo se acaba por sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para ¿cuánto tiempo? Para siempre. Esta es la verdadera esencia de la vida del reino, la mentalidad del reino de Dios. Tenemos dos maneras de vivir la vida, o lo hacemos a la manera de Dios o lo hacemos a la manera del mundo. Aquí lo explica. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Ok? Qué tremendo. Es donde yo me doy cuenta por qué cuando vivimos de acuerdo a satisfacer nuestras pasiones y deseos, siempre hay una insatisfacción. Cuando vemos que ponen algún anuncio de algo maravilloso que queremos tener, wow, ya que logramos que llegue a nuestras manos, ni era tan maravilloso, ni era tan bueno, y queda con un sentido de frustración que solo es llenado entonces con un nuevo objeto de deseo, un nuevo objeto deseable. Y entramos en una interminable carrera para satisfacer nuestros deseos. Esto es lo que la publicidad hace en nosotros. La publicidad siempre va a estar generando en nosotros nuevos deseos para adaptarnos a cosas que a lo mejor ni necesitamos, pero que, bueno, pero, ay, qué bonito me vería yo trepando en ese carro. Uy, mira nomás esa casa, qué bonita me vería yo allá, qué bonito me vería yo por allá. Mi pregunta es, ¿quieres vivir en tus deseos o quieres aprender a vivir bajo la gracia? Conociendo cuál es la mentalidad del reino de Dios. Yo pensaba que vivir bajo la cobertura de Dios era ir a la iglesia, leer la Biblia, cantar, alabar, y sin embargo mi vida no era lo que yo me imaginaba que sería, sino un día recibí una invitación de un amigo que fue a escuchar a un predicador que estaba explicando de una forma sencilla Romanos 12:2 y eso abrió mis ojos. La revelación del Espíritu Santo entró en mi vida y luego leyendo Primera de Corintios me di cuenta que lo que yo había aprendido durante mi vida cristiana también pertenecía a la sabiduría del mundo, a la sabiduría humana y no al entendimiento que solamente te llega por revelación y que permite que comiences a caminar una vida en libertad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, para esto vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, donde dice, en cambio, hablemos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberle entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún ojo ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Wow. Estos versículos son bastante más que claros. Pero bueno, vamos a seguir leyendo a partir del versículo 10. Ahora bien, nos ha revelado por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios,
para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y terminando con el versículo 13 y subsecuentes. Esto es precisamente lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que nos expresemos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No entenderlo, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Hoy en día estamos llenos de religión, de religiosidad, de cosas que hemos recibido del mundo, por muy espirituales que parezcan, cosas que son tan mundanas como aquellas que muchos de nosotros considerábamos como perversas y nocivas. Yo quiero en este día hacerte una sencilla invitación. Regresa nuevamente a leer 1 Corintios capítulo 2 completo, el capítulo completo, y deja que el Espíritu Santo traiga revelación a tu vida de todo lo que hoy por hoy tú cargas en tu equipaje como herencias del mundo. Dios nos ha creado para ser libres, para vivir en libertad, en lo que Él ha diseñado para nosotros, no en la libertad que el mundo nos ofrece, que más que una libertad es una esclavitud que nos ata a los vicios, a los deseos de la carne, a la religiosidad y al dominio del pecado sobre nuestra vida. Dios quiere que tú puedas vivir libre del yugo de la ley, ya que si no vives bajo el yugo de la ley, vives entonces bajo la gracia. No se trata de mirar hacia otros, sino de aprender a mirarnos a nosotros mismos, tal como Dios nos ve. Dios no nos ve a través de nuestros errores, de nuestros pecados. Dios te ve a través de su Hijo Jesucristo en ti. Si tú hoy te preguntas que cómo es que Jesucristo puede realmente morar en ti, lo único que tienes que hacer es invitarlo a entrar a tu vida, a formar parte de ti. Y solo así es que entonces podrás recibir la revelación del Espíritu Santo. Si tú abres tu corazón realmente a Cristo, ese es el primer paso. Si tú ya lo abriste, entonces busca en la palabra revelación y no en las enseñanzas de hombres que buscan cambiarte de una esclavitud de deseos y pasiones a una esclavitud llena de religiosidad y reglas espirituales de hombres. Porque cuando Cristo habita en ti, su revelación se hace manifiesta, guiándote correctamente para vivir en libertad, sola y únicamente por la gracia infinita de Dios. Soy Arturo de la Mora y te espero aquí la próxima semana para seguir compartiendo este interesante tema de renovando nuestro entendimiento. Hasta la próxima. Chao.